el ejercicio 60 es un ejercicio muy interesante porque combina un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hacia abajo con un movimiento rectilíneo uniforme hacia arriba. Vamos a ver si lo podemos aplicar. Lo difícil de este ejercicio son las matemáticas, pero realmente el planteamiento es bastante sencillo. Nos dice: el tiempo transcurrido desde que se deja caer una piedra a un pozo hasta que se oye el sonido que produce al chocar con el agua es de 4 segundos. Con estos datos halla la profundidad del pozo. Y nos dan el dato de la velocidad del sonido en el aire, que son 340 metros por segundo, y la gravedad, que son 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Tenemos este pozo. Sabemos que por debajo del pozo tenemos un canal hasta llegar al agua y queremos saber dónde se encuentra el agua exactamente. Para eso vamos a llamar a esta distancia, la distancia entre la base del pozo y el agua, h. No vamos a tener en cuenta esta altura porque desconocemos cuál es su valor. Bien, pues vamos a tomar los datos iniciales, los que nos da el problema. Y para eso vamos a separar el problema en dos partes. La primera parte sería que el movimiento de la piedra. El movimiento de la piedra es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con la aceleración de la gravedad. La posición inicial de la piedra es un movimiento vertical. La tenemos que establecer después de haber puesto el sistema de referencia, que lo vamos a poner justo abajo en el pozo. Por lo tanto, la posición inicial de la piedra, cuando la sueltan en el pozo, sería precisamente la altura del pozo. La velocidad inicial, como están dejando caer la piedra, sería 0. Y la aceleración sería la aceleración de la gravedad. El segundo movimiento es el movimiento del sonido. El sonido se produce una vez que la piedra ha chocado contra el agua. Y el sonido se mueve siempre a la misma velocidad, tiene una velocidad constante y no está sometido a la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, sería un movimiento rectilíneo y uniforme. La posición inicial del sonido sería en la base del pozo, por lo tanto la posición inicial es 0. Pero la velocidad inicial, que es constante, ya no es 0, son 340 metros por segundo y no está sometido a ningún tipo de aceleración. Vamos a analizar ahora el movimiento tanto de la piedra como del sonido con las ecuaciones del movimiento. Y al igual que hemos hecho con el ejercicio anterior, vamos a separar en dos fases. La primera va a ser desde la posición A a la posición B, que en ese caso sería la piedra. El tiempo que va a emplear en hacer ese movimiento lo vamos a llamar t1. Y la ecuación del movimiento, como se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, será I igual a I0 más velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si sustituimos ahora por los datos que tenemos, sabemos que la posición final del movimiento, es decir, cuando se encuentra en B, será 0, porque está en la base del pozo y por lo tanto coincide con el origen del sistema de referencia. Por otro lado, sabemos que la posición inicial era la altura del pozo, más la velocidad inicial hemos dicho que es 0, porque la piedra cae sin que la arrojen a una cierta velocidad, y además sabemos que la aceleración es la aceleración de la gravedad, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como ese tiempo es el tiempo que emplea de A a B, lo vamos a poner como t1. En el siguiente caso, en el caso que vaya de B hasta A, el tiempo que emplea lo vamos a llamar t2, que es el tiempo que emplea el sonido. Esto sería la piedra. Y su ecuación es I igual a I0 más velocidad del sonido por el tiempo. Esto sería el sonido. Si sustituimos por los datos, como la posición final es A, el sonido llegará a la base del pozo, por lo tanto la posición será h, porque la estamos midiendo siempre respecto al sistema de referencia que recordamos lo habíamos puesto en la base del pozo. Y además su ecuación será I0, como el movimiento empieza en B,
En B la posición inicial es 0 y luego tendríamos que sumarle la velocidad del sonido multiplicada por el tiempo, pero como es el segundo proceso, el segundo movimiento, lo vamos a poner t sub 2. De manera que de aquí conseguimos dos ecuaciones. Esto sería igual a 0 y esto sería igual a h. Y las ecuaciones que obtenemos son h menos 1 medio de g por t sub 1 al cuadrado igual a 0 y h igual a v0 por t sub 2, que de aquí obtenemos un sistema de ecuaciones en el que tenemos de momento tres incógnitas. Vamos a resolverlo de dos maneras. La primera manera va a ser la manera sencilla y en la segunda manera va a ser la manera correcta. Entonces vamos a hacer primero la manera sencilla. Nosotros sabemos que el movimiento de A a B se ha empleado, para el movimiento de A a B se ha empleado un tiempo t sub 1 y que para el movimiento de B hasta A se ha empleado un tiempo t sub 2. Pero sabemos que desde que se lanza la piedra hasta que llega el sonido, el tiempo total son 4 segundos, es decir, que el tiempo 1 más el tiempo 2 son 4 segundos. Luego podemos despejar uno en función del otro, por ejemplo podemos poner t sub 2 en función de t sub 1 y sustituirlo en la expresión para que de esa manera ya solamente tengamos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? T sub 1 lo dejamos como está, de hecho podemos incluso despejar h, y t sub 2 lo vamos a poner en función de t sub 1. Ya tenemos este sistema. Y como veis es muy fácil hacerlo por igualación. Bueno, pues calculamos 1 medio de g por t sub 1 al cuadrado es igual a 4v0 menos v0 por t1. Y vemos que nos queda una ecuación de segundo grado, 1 medio de g por t sub 1 al cuadrado más v0 por t sub 1 menos 4v0, que si lo sustituimos por los valores nos quedaría 4,9 t sub 1 al cuadrado más 340 t sub 1 menos 1360 igual a 0. Si resolvemos esta ecuación de segundo grado vamos a obtener dos soluciones. Y las soluciones van a ser, por un lado, 3,79 segundos y por el otro, menos 73,2 segundos. Como vemos, no tiene sentido coger una solución que corresponda a un tiempo negativo porque nosotros estamos contando el tiempo desde que se inicia el movimiento, no estamos contando hacia atrás. Así que nos vamos a quedar solamente con este tiempo, el tiempo t sub 1 positivo. Y ya solamente nos falta sustituir en cualquiera de las dos para calcularlo. Podemos calcularlo en la de arriba, que sería 1 medio de g, que es 9,8, por el tiempo que eran 3,79 al cuadrado. Y esto nos queda que la profundidad del pozo o la altura del pozo son 70,4 metros. Otra forma de resolverlo, la correcta. En realidad, cuando nosotros resolvemos este sistema, ya podemos poner esto de aquí, cuando nosotros resolvemos este sistema, lo que estamos buscando es la altura. Entonces, si despejamos el tiempo, estamos haciendo un cálculo intermedio que no tiene mucho sentido. Pero es verdad que al resolverlo despejando el tiempo, nos va a quedar una ecuación bastante más complicada, pero sería lo que debería ser, o lo que deberíamos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a despejar el tiempo de cualquiera de las dos, podemos despejarlo de la de arriba, por ejemplo, y nos quedaría, si de aquí sacamos que h es igual a 1 medio de g por t sub 1 al cuadrado, sacamos que el tiempo sub 1 sería 2h partido por g y después hacemos la raíz cuadrada. Y sustituimos esa cantidad, la sustituimos en la de abajo. H sería igual, por lo tanto, a v0 por 4 menos la raíz de 2h partido por g.
Como veis, la ecuación parece bastante menos amigable que la que hemos hecho anteriormente. Vamos a multiplicar los distintos términos para que no nos queden denominadores y así sea más fácil después calcular y los números no nos queden muy bajos. Entonces vamos a poner como denominador común v sub 0 al cuadrado por g para que nos desaparezcan todos los elementos y vamos a multiplicar cada una de ellas por lo que le falta. Y ahora sustituimos por los valores. Si sustituimos, los cálculos que nos quedan serían 9,8 h al cuadrado menos 2,579 por 10 elevado a 5 h más 1,812 por 10 elevado a 7 igual a 0. Si resolvemos esta ecuación, nos salen dos soluciones, como antes. Pero esta vez una de las soluciones es 70,4 metros y la otra solución nos sale 2,62 por 10 elevado a 4 metros, que son 26,2 kilómetros. Parece bastante poco probable que un pozo tenga esta profundidad. Entonces, esto puede deberse a considerar tiempos hacia atrás, como hemos visto anteriormente, y por lo tanto no tiene ningún sentido ni la vamos a considerar. Esta la descartamos y cogemos esta posibilidad. Como veis, esta forma de resolverlo es mucho más compleja, pero sería estrictamente más correcta.